Tauro avanza como una fuerza antigua que no necesita anunciarse para dominar el paisaje. Hay signos que irrumpen como tormentas y otros que brillan como incendios fugaces, pero Tauro conquista de otro modo, permanece. Su magnetismo nace de la estabilidad que transmite incluso en medio del caos. Allí donde otros se agotan intentando impresionar, Tauro simplemente existe con una intensidad silenciosa que termina atrapando miradas, pensamientos y deseos ajenos. Su presencia recuerda a las montañas que no se mueven aunque los siglos cambien a su alrededor. Esa quietud genera una fascinación casi hipnótica. La atracción fatal de Tauro no suele ser inmediata como el relámpago, es más peligrosa porque crece lentamente hasta ocuparlo todo. Primero aparece como comodidad, luego como deseo, y finalmente como necesidad emocional. Quien entra en la órbita taurina siente que ha encontrado un refugio físico y espiritual. Tauro sabe crear una sensación de seguridad tan profunda que los demás comienzan a bajar sus defensas sin darse cuenta. Esa es una de sus armas más poderosas, hace que otros se sientan protegidos mientras lentamente quedan cautivos de su energía. El aura venusina que gobierna a Tauro le concede un dominio natural sobre el placer, la estética y los sentidos. No necesita exagerar para seducir porque su magnetismo se manifiesta en detalles aparentemente simples, la voz pausada, la mirada firme, el tacto cálido, la elegancia sin esfuerzo, la capacidad de convertir cualquier espacio en un lugar acogedor. Tauro seduce a través de la experiencia física del mundo. Hay algo profundamente terrenal en su forma de amar y existir. Quien se acerca percibe aromas, texturas, sabores y emociones intensificadas. Tauro convierte la vida cotidiana en un ritual sensorial. Existe además una dimensión épica en su paciencia. Mientras otros signos revelan sus emociones rápidamente, Tauro espera. Observa. Calcule. Construye. Esa lentitud despierta obsesión porque genera misterio. Muchas personas terminan deseando desesperadamente la validación emocional de Tauro precisamente porque éste no la entrega de inmediato. Su afecto parece un premio conquistado tras atravesar pruebas invisibles. Y cuando finalmente se entrega, lo hace con una lealtad tan inmensa que la experiencia deja marcas imborrables. La atracción fatal de Tauro también surge de su contradicción interna. Bajo la serenidad exterior habita una intensidad volcánica. Parece tranquilo hasta que ama, desea o protege algo profundamente. Entonces emerge una fuerza casi primitiva. Tauro puede ser dulce y feroz en el mismo instante. Esa dualidad desconcierta y seduce. Muchos quedan atrapados intentando comprender cómo alguien tan calmado puede albergar semejante pasión interior. En el amor, Tauro atrae porque transmite permanencia en una época dominada por la incertidumbre. Representa la promesa de algo sólido. No juega fácilmente con los sentimientos, y esa autenticidad emocional resulta devastadoramente seductora. Cuando Tauro mira a alguien con verdadero interés, esa persona siente que ha sido elegida de forma absoluta. No hay medias tintas en la conexión taurina. Ama con el cuerpo, con la memoria y con el tiempo. Hace sentir a otros que podrían quedarse para siempre. También posee un magnetismo vinculado al poder silencioso. Tauro no necesita dominar una habitación hablando más alto. Su autoridad nace de la calma. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Tauro permanece firme. Esa capacidad de sostenerse emocionalmente en situaciones difíciles hace que muchos proyecten sobre él una imagen de fortaleza casi mítica. Se convierte en el puerto al que todos desean regresar después de las tormentas emocionales. Sin embargo, la fatalidad de su atracción reside en que Tauro deja huella incluso cuando se aleja. Su energía se adhiere a la memoria ajena como una melodía imposible de olvidar. Quien ha amado a Tauro rara vez vuelve a experimentar el afecto de la misma manera. Porque Tauro no ofrece amores superficiales, ofrece presencia real, deseo tangible, intimidad profunda y sensación de hogar. Y después de conocer algo así, muchos descubren que lo efímero ya no les satisface. La sensualidad taurina tiene además una dimensión casi sagrada. Tauro comprende instintivamente el lenguaje del contacto físico y emocional. Puede transformar un gesto cotidiano en una experiencia cargada de significado. Una caricia, una mirada sostenida o un silencio compartido adquieren una intensidad extraordinaria bajo su influencia. No seduce desde la prisa, sino desde la construcción lenta del deseo. Por eso su magnetismo puede convertirse en obsesión para quienes buscan emociones auténticas y profundas.
Hay algo ancestral en la forma en que Tauro protege lo que ama. Cuando se vincula emocionalmente, desarrolla una fuerza implacable. Puede convertirse en guardián, refugio y sostén. Esa capacidad de cuidar genera una dependencia emocional poderosa en los demás. Muchos sienten que junto a Tauro el mundo se vuelve menos hostil. Y precisamente por eso su ausencia resulta devastadora. La atracción fatal de Tauro también nace de su resistencia. Mientras otros se derrumban ante las dificultades, Tauro continúa avanzando lentamente, con una determinación casi invencible. Esa perseverancia inspira admiración y deseo. Representa la idea de alguien capaz de sobrevivir a cualquier invierno emocional. Quien observa esa fortaleza termina sintiéndose atraído hacia ella como si contemplara una llama eterna en mitad de la oscuridad. Pero el mismo poder que seduce puede convertirse en tormenta. Tauro no olvida fácilmente las traiciones. Cuando su confianza se rompe, emerge una dureza legendaria. Su silencio puede ser más aterrador que la ira de otros signos. Esa intensidad emocional añade peligro a su magnetismo. Hay quienes se sienten fascinados precisamente porque perciben que detrás de la ternura taurina existe una fuerza capaz de destruir o salvar con igual intensidad. Tauro atrae fatalmente porque encarna una fantasía universal, la posibilidad de encontrar algo auténtico en un mundo lleno de máscaras. Su energía recuerda que todavía existen vínculos profundos, deseos verdaderos y amores capaces de resistir el tiempo. No conquista mediante artificios, sino mediante verdad emocional y presencia absoluta. Por eso su magnetismo no desaparece con facilidad. Se instala lentamente en la mente y el corazón de otros hasta transformarse en recuerdo imborrable, deseo persistente y nostalgia eterna. Tauro posee una extraña capacidad para convertirse en centro gravitacional de las emociones ajenas sin perseguirlo conscientemente. Mientras otros signos buscan atención mediante el movimiento constante, Tauro atrae desde la inmovilidad magnética. Existe algo profundamente desconcertante en una persona que parece no necesitar aprobación y que aún así termina despertando deseo, admiración y apego casi inevitable. Esa autosuficiencia emocional genera una sensación de misterio porque muchas personas interpretan su serenidad como una forma de poder oculto. Dentro de la simbología astrológica, Tauro pertenece al elemento tierra, pero no a una tierra seca ni estéril. Representa la tierra fértil, abundante y viva, el territorio donde la semilla logra echar raíces profundas y crecer lentamente hasta convertirse en algo inmenso. Por eso su energía despierta en otros una necesidad inconsciente de permanencia. Cerca de Tauro, muchas personas sienten que pueden construir, descansar y existir sin máscaras. Y precisamente ahí nace parte de su atracción fatal, ofrece estabilidad en un mundo emocionalmente agotado por la velocidad y la incertidumbre. Hay además una dimensión silenciosa de sensualidad que rara vez se explica completamente cuando se habla de Tauro. No se trata únicamente de belleza física o placer superficial. La energía taurina despierta un deseo mucho más antiguo y primitivo, el deseo de quedarse. Su presencia transmite calor humano, continuidad y pertenencia. Incluso cuando no intenta seducir, provoca una sensación de intimidad difícil de describir. Tauro parece comprender instintivamente los ritmos emocionales del cuerpo y del alma. Sabe cuándo acercarse, cuándo esperar y cuándo simplemente permanecer cerca en silencio. Esa comprensión no verbal desarma defensas emocionales con una facilidad extraordinaria. También existe una relación poderosa entre Tauro y el tiempo. Mientras otros signos viven persiguiendo el futuro o escapando del pasado, Tauro domina el arte de intensificar el presente. Cuando ama, trabaja, mira o desea, parece hacerlo con una concentración total. Esa capacidad de estar plenamente en el instante hace que quienes lo rodean sientan que el tiempo se ralentiza. Sus relaciones adquieren peso emocional porque Tauro convierte momentos ordinarios en recuerdos imborrables. Una conversación tranquila, una caminata sencilla o un silencio compartido pueden quedar grabados durante años en la memoria de quienes han experimentado su cercanía. La atracción taurina también se alimenta de una profunda coherencia interna. Tauro suele actuar conforme a lo que siente y valora. No cambia constantemente de identidad para adaptarse al entorno. Esa autenticidad resulta extremadamente seductora porque transmite verdad. En una época donde muchas personas se esconden detrás de apariencias cambiantes, Tauro representa una presencia sólida y reconocible. Su esencia permanece incluso cuando el mundo alrededor se transforma.
Y quienes perciben esa integridad emocional terminan desarrollando una fascinación intensa. En el plano épico, Tauro simboliza al guardián de los tesoros invisibles, la lealtad, la paciencia, la resistencia emocional y la capacidad de amar sin prisa. No suele precipitarse hacia vínculos vacíos porque comprende inconscientemente que lo verdaderamente valioso necesita tiempo para crecer. Esa lentitud puede desesperar a algunos, pero para otros se convierte en una forma de hechizo. El afecto taurino parece más auténtico precisamente porque no surge impulsivamente. Cuando Tauro abre las puertas de su mundo interior, lo hace de manera profunda y transformadora. Existe además una intensidad espiritual escondida bajo su apariencia terrenal. Aunque muchas veces se asocia a Tauro únicamente con el placer material, su conexión con Venus también le concede una sensibilidad extraordinaria hacia la belleza emocional y simbólica. Tauro percibe el amor como algo sagrado cuando es genuino. No busca únicamente pasión momentánea, busca una unión capaz de resistir las estaciones del alma. Esa visión profunda del vínculo humano provoca que otros sientan junto a él una mezcla de deseo y reverencia. Su capacidad de resistencia emocional es otra fuente de fascinación. Tauro soporta cargas internas enormes sin derrumbarse fácilmente. Tiene la habilidad de atravesar dificultades conservando dignidad y firmeza. Esa fortaleza silenciosa genera admiración porque no necesita exhibir su sufrimiento para demostrar valentía. Hay algo heroico en su manera de soportar tempestades emocionales mientras continúa avanzando paso a paso. Y quienes observan esa resistencia sienten que están ante alguien difícil de quebrar. Sin embargo, esa misma fortaleza puede transformarse en peligro emocional. Tauro ama profundamente, pero también puede apegarse intensamente. Cuando se siente herido o traicionado, el dolor no desaparece rápidamente. Permanece como una cicatriz encendida bajo la superficie. Su memoria emocional es poderosa. Por eso su magnetismo tiene un matiz fatal. Quien despierta el corazón de Tauro entra en un territorio donde los sentimientos rara vez son superficiales o pasajeros. Todo adquiere profundidad, peso y consecuencias. La energía taurina también despierta deseo porque transmite abundancia. No necesariamente abundancia económica, sino abundancia vital. Cerca de Tauro, muchos sienten que la vida puede disfrutarse plenamente. Su conexión con los sentidos le permite extraer placer de cosas simples, la comida, la música, el contacto humano, la naturaleza, el descanso, la calma. Esa capacidad de saborear la existencia resulta magnética para personas emocionalmente cansadas o vacías. Tauro recuerda que vivir no consiste únicamente en sobrevivir, sino en experimentar plenamente la belleza del mundo tangible. Hay algo casi mítico en su manera de proteger aquello que considera suyo. Cuando Tauro ama, desarrolla una determinación inmensa. Puede enfrentarse al caos entero por quienes forman parte de su corazón. Esa fuerza protectora despierta en otros una sensación de seguridad extremadamente adictiva. Sentirse elegido por Tauro equivale a sentir que alguien permanecerá incluso cuando todo lo demás desaparezca. Por eso su atracción no suele extinguirse fácilmente. Tauro deja una sensación de realidad emocional difícil de reemplazar. Muchos vínculos posteriores parecen superficiales después de experimentar la intensidad estable de su energía. Porque Tauro no seduce solamente el deseo, seduce la necesidad humana de pertenecer, descansar y ser amado con profundidad verdadera. Tauro posee un dominio extraordinario sobre las energías invisibles de la calma. En un mundo donde muchas personas viven impulsadas por la ansiedad, la velocidad y la necesidad constante de demostrar algo, la energía taurina aparece como una presencia capaz de alterar emocionalmente el ambiente sin pronunciar demasiadas palabras. Hay silencios que incomodan y otros que seducen. Los de Tauro suelen envolver a quienes los experimentan en una sensación de profundidad difícil de abandonar. Esa tranquilidad no nace de la pasividad, sino de una fuerza interior tan sólida que no necesita agitarse para hacerse notar. Astrológicamente, Tauro representa la consolidación de la vida después del impulso inicial de la creación. Si Aries simboliza el fuego que inicia la existencia, Tauro encarna la capacidad de sostenerla, nutrirla y convertirla en algo duradero. Por eso su magnetismo está tan ligado a la sensación de permanencia. Muchas personas sienten inconscientemente que junto a Tauro pueden dejar de luchar por un momento. Su energía transmite refugio emocional, pero también una poderosa sensación de continuidad. Y en tiempos donde todo parece efímero, quien ofrece permanencia adquiere un atractivo casi irresistible.
La atracción fatal de Tauro también surge de su relación con el deseo contenido. No suele mostrar inmediatamente toda la intensidad que guarda en su interior. Existe una especie de muralla emocional alrededor de su mundo más íntimo, y precisamente esa reserva despierta obsesión. Lo inaccesible siempre ha fascinado al ser humano, pero en Tauro esa inaccesibilidad no es frialdad, es profundidad protegida. Quien logra atravesar sus defensas descubre emociones inmensas, pasiones intensas y una capacidad de entrega que transforma completamente la percepción del amor. Muchas veces se habla de la sensualidad taurina desde un punto de vista físico, pero existe otro aspecto mucho más poderoso: Tauro erotiza la seguridad emocional. Su forma de escuchar, de permanecer, de cuidar y de sostener crea una intimidad que va más allá del deseo superficial. Cerca de Tauro, muchas personas sienten que pueden descansar del miedo al abandono o de la incertidumbre afectiva. Esa sensación produce un vínculo profundamente adictivo porque toca una necesidad humana esencial, la necesidad de sentirse seguro mientras se ama. Hay además un aspecto casi mítico en la manera en que Tauro construye su mundo personal. La energía taurina no improvisa su reino, lo edifica lentamente, piedra por piedra, emoción por emoción, experiencia tras experiencia. Todo lo que toca busca estabilidad y significado. Incluso sus relaciones parecen adquirir raíces invisibles que se hunden profundamente en el tiempo. Esa capacidad de construir algo sólido despierta admiración porque representa una fuerza opuesta a la fragilidad emocional dominante en muchos vínculos modernos. Tauro también posee un extraño talento para hacer sentir especiales a los demás sin necesidad de teatralidad. Su atención suele ser concreta, real y tangible. No promete emociones grandiosas vacías, demuestra afecto mediante presencia constante, cuidado silencioso y detalles memorables. Esa autenticidad tiene un impacto devastador en quienes están acostumbrados a relaciones superficiales o inconsistentes. Tauro hace sentir que el amor puede tocarse, respirarse y vivirse de manera real. En el plano épico, la energía taurina recuerda a los antiguos guardianes de fortalezas sagradas. No se mueve fácilmente, no entrega su confianza rápidamente y no abandona aquello que ama sin luchar hasta el final. Esa perseverancia emocional crea una impresión de invencibilidad. Muchas personas sienten que Tauro posee una resistencia casi sobrenatural frente al sufrimiento. Puede atravesar decepciones, pérdidas y conflictos conservando una dignidad silenciosa que impresiona profundamente. Sin embargo, esa fortaleza tiene un precio. Tauro rara vez olvida las heridas emocionales importantes. Su memoria afectiva funciona como un territorio donde cada experiencia queda grabada con intensidad. Cuando ama, recuerda; cuando sufre, también. Por eso su atracción puede sentirse peligrosa. Relacionarse con Tauro significa entrar en una dimensión donde los sentimientos tienen peso verdadero. Nada se vive a medias. Las emociones no pasan rápidamente, se sedimentan, se transforman y permanecen. Tauro posee una relación única con el deseo porque no lo vive como un impulso pasajero, sino como una fuerza capaz de transformar destinos. Mientras otros signos pueden enamorarse de la intensidad momentánea, Tauro se siente atraído por aquello que promete profundidad, continuidad y verdad. Esa diferencia cambia completamente la manera en que seduce y es percibido. Su energía no entra violentamente en la vida de los demás, se instala lentamente hasta convertirse en una necesidad emocional difícil de reemplazar. La atracción fatal taurina nace precisamente de esa capacidad para ocupar espacios internos de manera silenciosa pero irreversible. Existe algo profundamente hipnótico en la manera en que Tauro administra su energía emocional. No entrega todo de inmediato. Hay pausas, silencios y reservas que generan una tensión magnética constante. Muchas personas sienten que nunca terminan de descubrir completamente a Tauro, y eso alimenta una fascinación creciente. Cuanto más intentan comprenderlo, más capas emocionales encuentran. Su interior parece un territorio antiguo lleno de puertas cerradas que solo se abren con paciencia, lealtad y tiempo. Esa complejidad escondida bajo una apariencia tranquila despierta obsesión porque contradice las expectativas superficiales. Astrológicamente, Tauro está conectado con el segundo signo del zodiaco, el lugar donde la energía aprende a valorar, conservar y proteger. Por eso el amor taurino rara vez es improvisado. Antes de abrir su corazón, Tauro observa cuidadosamente si aquello que tiene delante merece formar parte de su mundo emocional.
Y cuando finalmente decide entregar afecto auténtico, lo hace con una intensidad tan estable que muchos sienten haber encontrado algo extraordinariamente raro. En tiempos donde abundan las conexiones rápidas y frágiles, Tauro encarna el poder de lo duradero. También existe una dimensión profundamente emocional en su relación con la belleza. Tauro no busca únicamente belleza estética, busca armonía, autenticidad y sensaciones que alimenten el alma. Tiene la capacidad de detectar la belleza en gestos mínimos, en detalles cotidianos y en emociones sinceras. Esa sensibilidad venusina transforma su manera de amar. Cerca de Tauro, muchas personas sienten que vuelven a conectar con partes olvidadas de sí mismas, la necesidad de calma, de ternura, de contacto humano real y de experiencias emocionalmente completas. La atracción fatal taurina además se alimenta de su enorme capacidad de contención. Tauro puede sostener emocionalmente a otros durante momentos difíciles sin desmoronarse fácilmente. Esa fortaleza silenciosa produce una sensación de seguridad extremadamente poderosa. Hay personas que terminan enamorándose no solo de Tauro como individuo, sino de la estabilidad que sienten cuando están junto a él. Porque Tauro no transmite caos emocional innecesario, transmite resistencia, firmeza y permanencia. Sin embargo, esa estabilidad no significa ausencia de intensidad. Dentro de Tauro habita una pasión inmensa que suele permanecer controlada hasta que algo logra despertarla por completo. Entonces emerge una fuerza emocional arrolladora. Cuando Tauro ama profundamente, su deseo adquiere una cualidad casi absoluta. Busca cercanía total, conexión real y fidelidad emocional. Esa forma intensa de vincularse puede resultar abrumadora para quienes viven desde la superficialidad, pero irresistible para quienes anhelan profundidad auténtica. En el plano épico, Tauro representa al guardián del fuego eterno. Mientras otros abandonan fácilmente aquello que aman cuando llegan las dificultades, Tauro lucha por conservar lo valioso incluso en medio de las tormentas. Su resistencia emocional recuerda a las antiguas fortalezas construidas para soportar siglos de asedios sin caer. Esa perseverancia genera admiración porque demuestra una fuerza interior que no depende de la aprobación externa ni de las circunstancias cambiantes. Existe también una dimensión casi mística en su conexión con el cuerpo y los sentidos. Tauro comprende intuitivamente que el amor verdadero necesita manifestarse en el mundo tangible. No le basta con palabras vacías o promesas abstractas. Su energía busca contacto, presencia y realidad emocional concreta. Por eso sus vínculos suelen sentirse tan intensos físicamente. Tauro ama mediante la cercanía, los cuidados cotidianos, la protección y la capacidad de crear espacios emocionalmente seguros. Esa sensualidad ligada a la estabilidad produce un magnetismo profundamente adictivo. La energía taurina además posee un extraño talento para despertar nostalgia incluso antes de desaparecer. Muchas personas sienten, mientras aún están cerca de Tauro, que viven algo difícil de repetir. Hay una densidad emocional en sus relaciones que hace que cada momento parezca importante. Incluso los instantes más sencillos adquieren una sensación de permanencia. Y cuando la distancia llega, los recuerdos permanecen vivos con una intensidad sorprendente. Tauro también atrae porque representa una forma de poder distinta a la que suele glorificar el mundo. No necesita imponerse agresivamente ni dominar mediante el espectáculo. Su autoridad nace de la coherencia, de la paciencia y de la capacidad de mantenerse firme cuando otros se dispersan. Hay algo profundamente seductor en alguien que no se traiciona constantemente para agradar a los demás. Tauro transmite la sensación de poseer un núcleo interno sólido, y eso inspira tanto deseo como respeto. Pero precisamente esa firmeza puede convertirlo en una figura emocionalmente peligrosa. Cuando Tauro sufre una decepción profunda, su dolor puede endurecerse lentamente hasta transformarse en distancia impenetrable. No olvida fácilmente aquello que hiere su confianza. Tauro posee una capacidad extraordinaria para despertar en los demás emociones que permanecían dormidas desde hacía años. Su energía no solamente atrae, también revela. Muchas personas descubren aspectos ocultos de sí mismas cuando entran en contacto profundo con la vibración taurina. Deseos olvidados, necesidades emocionales enterradas y anhelos de estabilidad comienzan a emerger lentamente bajo su influencia. Esa es una de las razones por las cuales la atracción hacia Tauro puede sentirse tan intensa y desestabilizadora, obliga a otros a confrontar lo que realmente buscan en el amor, en la vida y en su propia alma. Existe algo profundamente simbólico en la manera en que Tauro se relaciona con el territorio emocional.
No permite fácilmente que cualquiera cruce las fronteras de su intimidad. Sus emociones funcionan como jardines protegidos por muros antiguos. Quien logra entrar en ellos descubre una belleza serena, fértil y casi sagrada. Pero precisamente porque Tauro protege tanto su mundo interior, cada acto de confianza adquiere un valor inmenso. Muchas personas quedan atrapadas intentando alcanzar esa parte secreta y vulnerable que Tauro solo muestra cuando siente verdadera seguridad. La energía taurina también tiene una relación especial con la lentitud emocional. En una época dominada por vínculos instantáneos, respuestas rápidas y emociones consumidas a gran velocidad, Tauro representa una resistencia silenciosa contra todo lo superficial. Su forma de amar recuerda que las raíces más fuertes necesitan tiempo para crecer. Esa lentitud genera una tensión magnética porque obliga a los demás a detenerse, observar y sentir con profundidad. Cerca de Tauro, las emociones dejan de ser entretenimiento pasajero y comienzan a adquirir peso real. Astrológicamente, Tauro está conectado con el poder de la conservación, y eso influye profundamente en su magnetismo. Tauro no busca solamente experimentar emociones, busca preservarlas, protegerlas y hacerlas durar. Por eso sus relaciones suelen sentirse densas emocionalmente. Cada recuerdo, cada gesto y cada momento compartido parecen adquirir una importancia especial. Muchas personas sienten que junto a Tauro viven experiencias que no se evaporan rápidamente, sino que permanecen grabadas en la memoria como símbolos de algo auténtico. También existe una dimensión profundamente espiritual en su conexión con la materia. Aunque Tauro suele asociarse con lo tangible y sensorial, en realidad su energía revela una verdad mucho más profunda: el cuerpo, el placer y la estabilidad también pueden ser caminos hacia lo sagrado. Tauro comprende intuitivamente que la existencia humana necesita belleza concreta para florecer. Su manera de amar convierte los pequeños actos cotidianos en rituales emocionales llenos de significado. Una comida preparada con cuidado, un abrazo silencioso o la simple presencia compartida pueden adquirir una intensidad casi trascendente bajo su influencia. La atracción fatal taurina además nace de su enorme capacidad de absorción emocional. Tauro percibe mucho más de lo que suele expresar. Observa gestos mínimos, cambios sutiles en la energía ajena y emociones escondidas detrás de las palabras. Esa sensibilidad silenciosa le permite conectar profundamente con los demás sin necesidad de grandes discursos. Muchas personas se sienten vistas de verdad por Tauro, comprendidas en aspectos que ni siquiera habían revelado completamente. Y sentirse comprendido de esa manera crea vínculos extremadamente difíciles de romper. En el plano épico, Tauro simboliza la fuerza de aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Mientras muchos signos representan movimiento, transformación o ruptura, Tauro encarna continuidad. Su energía recuerda a los antiguos árboles cuyas raíces sobreviven tormentas, incendios y estaciones interminables. Esa capacidad de permanecer firme genera una fascinación poderosa porque transmite la sensación de estar frente a algo resistente al desgaste del tiempo. Sin embargo, esa permanencia no significa inmovilidad emocional vacía. Tauro evoluciona lentamente, pero cuando cambia lo hace desde lo más profundo. Sus emociones son densas, complejas y persistentes. Ama de forma acumulativa, cada experiencia compartida fortalece aún más sus vínculos internos. Por eso su amor puede sentirse tan inmenso. No nace de impulsos pasajeros, sino de una construcción emocional constante que termina convirtiéndose en una fuerza casi imposible de destruir. Existe además un aspecto oscuro y fascinante en su relación con la posesividad emocional. Cuando Tauro ama profundamente, desarrolla un fuerte instinto de protección y pertenencia. No porque desee controlar superficialmente, sino porque siente los vínculos como extensiones reales de su mundo interior. Esa intensidad puede resultar absorbente para algunas personas, pero también profundamente seductora para quienes anhelan sentirse importantes de verdad en la vida de alguien. Tauro hace sentir a los demás que ocupan un lugar sólido y permanente en su corazón. La energía taurina también despierta deseo porque transmite autenticidad física y emocional. No suele interpretar personajes constantemente ni modificar su esencia para encajar en todos los entornos. Hay una honestidad poderosa en su manera de habitar el mundo. Incluso cuando guarda silencio, parece transmitir más verdad que muchas palabras ajenas. Esa coherencia interna genera respeto y atracción porque ofrece algo extremadamente raro: estabilidad emocional genuina. Otra parte de su magnetismo surge de su conexión con el placer consciente. Tauro sabe disfrutar sin apresurarse.
Entiende intuitivamente que el placer pierde profundidad cuando se consume con ansiedad. Por eso su energía invita a vivir de manera más lenta, más sensorial y más intensa emocionalmente. Cerca de Tauro, muchas personas redescubren el valor del presente. Aprenden a sentir en lugar de simplemente correr detrás de nuevas experiencias vacías. Pero quizás uno de los aspectos más poderosos de su atracción fatal sea su capacidad para convertirse en símbolo de hogar emocional. Tauro crea una sensación de refugio difícil de explicar racionalmente. Su presencia transmite calor humano, protección y continuidad. Incluso personas acostumbradas a la independencia emocional pueden terminar desarrollando una necesidad profunda de esa calma que irradia naturalmente. Tauro posee una fuerza magnética que no depende de la conquista inmediata, sino de la permanencia emocional que deja en quienes cruzan su camino. Hay personas que generan impacto durante un instante y luego se desvanecen como humo, pero Tauro actúa de otro modo, se instala lentamente en la memoria ajena hasta convertirse en una referencia emocional imposible de ignorar. Su energía tiene el peso de las cosas auténticas, de aquello que no necesita adornos para demostrar valor. Y precisamente porque no suele esforzarse desesperadamente por impresionar, termina ejerciendo un poder de atracción mucho más profundo. Existe una dimensión casi ancestral en la manera en que Tauro protege su paz interior. No entrega acceso completo a cualquiera porque comprende, incluso de forma inconsciente, que la energía emocional es un tesoro que debe administrarse con cuidado. Esa reserva crea alrededor de él una atmósfera de misterio sereno. Muchas personas sienten que Tauro guarda secretos emocionales inmensos detrás de su calma aparente. Y cuanto más intentan acercarse a ese núcleo interno, más fascinadas quedan por la complejidad silenciosa que descubren. Astrológicamente, Tauro simboliza la consolidación de la existencia. Es el momento en que la vida deja de ser solamente impulso y se convierte en construcción. Por eso su magnetismo está tan relacionado con la sensación de realidad. Cerca de Tauro, las emociones parecen más concretas, los vínculos más sólidos y las experiencias más tangibles. Su energía recuerda constantemente que el amor no debería sentirse como una amenaza permanente o un territorio inestable, sino como un espacio donde el alma puede descansar sin miedo. La atracción fatal taurina también nace de su enorme capacidad de sostener emocionalmente a otros. Tauro posee un talento especial para transmitir estabilidad incluso en situaciones caóticas. Mientras muchas personas reaccionan impulsivamente ante las dificultades, él suele conservar una firmeza impresionante. Esa resistencia emocional genera una dependencia silenciosa en quienes viven atrapados en conflictos internos o relaciones turbulentas. Tauro se convierte entonces en una especie de refugio emocional viviente, y pocas cosas resultan tan adictivas como sentir que alguien puede ofrecer calma auténtica en medio del caos. Hay además un aspecto profundamente hipnótico en su manera de vivir el deseo. Tauro no busca únicamente intensidad física, busca conexión sensorial y emocional completa. Su energía transforma el contacto humano en algo mucho más profundo que una simple experiencia pasajera. Una mirada sostenida, un gesto suave o un silencio compartido pueden adquirir bajo su influencia una densidad emocional extraordinaria. Tauro seduce desde la presencia total, desde la sensación de estar realmente ahí, completamente conectado con el momento y con la persona que tiene delante. También existe una relación poderosa entre Tauro y la memoria emocional. Todo lo que siente intensamente deja huella en él, y del mismo modo deja huella en quienes lo aman. Su forma de vincularse genera recuerdos cargados de peso emocional. Muchas personas descubren que, incluso años después, siguen recordando pequeños detalles relacionados con Tauro, una frase sencilla, una manera de mirar, una sensación de protección o un instante cotidiano que bajo su energía se volvió inolvidable. Esa capacidad de permanecer vivo en la memoria ajena forma parte de su magnetismo fatal. En el plano épico, Tauro representa la fortaleza que resiste el desgaste del tiempo. No necesita demostrar constantemente su poder porque su verdadera fuerza aparece en los momentos difíciles. Cuando ama, protege o defiende algo importante, desarrolla una determinación casi invencible. Su energía recuerda a los antiguos guardianes que permanecían firmes mientras todo alrededor se derrumbaba. Esa resistencia inspira admiración porque revela una conexión profunda con la paciencia, la disciplina emocional y la capacidad de soportar sin rendirse. Sin embargo, bajo esa apariencia firme existe una sensibilidad enorme. Tauro siente profundamente las decepciones, las ausencias y las heridas emocionales. Lo que ocurre es que rara vez muestra inmediatamente todo el impacto que recibe.
Sus emociones se hunden lentamente en su interior hasta convertirse en parte de su paisaje emocional permanente. Por eso puede parecer tranquilo incluso mientras atraviesa tempestades internas gigantescas. Esa capacidad de contener emociones intensas sin perder completamente la compostura añade misterio y profundidad a su personalidad. La energía taurina también atrae porque transmite autenticidad vital. Tauro no suele perseguir constantemente nuevas máscaras para agradar al mundo. Hay una coherencia poderosa entre lo que siente, lo que desea y la manera en que vive. Esa integridad emocional resulta extremadamente seductora en una realidad donde muchas personas cambian de identidad según el entorno o las circunstancias. Tauro parece permanecer fiel a sí mismo incluso cuando eso resulta incómodo. Y quienes perciben esa honestidad interna desarrollan una admiración difícil de romper. Existe además una dimensión casi sagrada en su conexión con la lealtad. Para Tauro, los vínculos verdaderos poseen valor espiritual. No considera el amor como un juego superficial ni como una experiencia fácilmente reemplazable. Cuando alguien entra realmente en su corazón, ocupa un espacio profundo y duradero. Esa forma intensa de valorar a las personas hace que quienes son amados por Tauro se sientan importantes de una manera extraordinaria. La atracción fatal taurina también surge de su relación con el placer tranquilo. Tauro comprende algo que muchas personas olvidan: la verdadera plenitud rara vez nace de la velocidad desesperada. Su energía enseña a disfrutar lentamente, a construir experiencias memorables y a encontrar belleza en lo simple. Cerca de Tauro, el tiempo parece desacelerarse. Y en esa lentitud, muchas personas descubren emociones mucho más profundas de las que habían experimentado antes. Pero precisamente porque genera tanta estabilidad emocional, su ausencia puede sentirse devastadora. Cuando Tauro desaparece de la vida de alguien, deja un vacío difícil de explicar racionalmente. No se extraña solamente a la persona, sino la sensación completa que irradiaba: la calma, la seguridad, la profundidad y la impresión de que el mundo era menos hostil mientras estaba presente. Esa nostalgia intensa convierte a Tauro en una figura emocionalmente inolvidable. Tauro posee una capacidad casi sobrenatural para hacer que otros desaceleren emocionalmente. En un mundo dominado por la ansiedad, la sobreestimulación y el miedo constante a perder oportunidades, su energía aparece como un territorio donde el tiempo parece recuperar un ritmo más humano. Esa lentitud no es debilidad ni pasividad, es dominio. Tauro no se precipita porque comprende intuitivamente que aquello que realmente vale la pena no necesita desesperación para existir. Y esa seguridad interior genera una fascinación inmensa en quienes viven atrapados en el caos emocional. Hay personas que atraen porque prometen aventura, intensidad impredecible o vértigo emocional. Tauro atrae por algo mucho más profundo y raro: la sensación de verdad. Cerca de él, muchas personas sienten que ya no necesitan representar personajes ni sostener máscaras agotadoras. Su energía crea un espacio donde la autenticidad parece posible. Esa cualidad es profundamente seductora porque el alma humana rara vez descansa de verdad en vínculos basados únicamente en apariencia o superficialidad. Tauro despierta el deseo de ser real. Astrológicamente, Tauro está vinculado con la tierra fértil, con aquello que alimenta, sostiene y permite crecer. Por eso su magnetismo no se limita al deseo físico o romántico, también despierta una sensación de nutrición emocional. Quienes se acercan profundamente a Tauro muchas veces sienten que recuperan fuerza interior, estabilidad y contacto con necesidades esenciales que habían olvidado. Su presencia puede actuar como un ancla en medio de vidas emocionalmente fragmentadas. La atracción fatal taurina también nace de una paradoja poderosa: parece tranquilo, pero detrás de esa calma existe una intensidad gigantesca. Tauro no vive las emociones de manera superficial. Cuando algo toca realmente su corazón, la experiencia adquiere una profundidad inmensa. Ama con memoria, con cuerpo y con tiempo. No siente solamente en el instante, acumula emociones lentamente hasta que forman vínculos casi imposibles de romper. Esa capacidad de amar desde lugares tan profundos genera una sensación de destino emocional en quienes se conectan con él. Existe además una dimensión muy particular en la manera en que Tauro observa a los demás. No suele mirar rápidamente ni distraídamente. Su atención tiene peso. Cuando presta interés genuino a alguien, esa persona siente que está siendo percibida de manera completa, no fragmentaria. Tauro detecta contradicciones, vulnerabilidades y emociones ocultas incluso cuando nadie las verbaliza. Esa percepción silenciosa puede resultar profundamente desarmante.
Muchas personas terminan sintiéndose emocionalmente desnudas frente a él sin comprender exactamente cómo ocurrió. En el plano épico, Tauro representa la fortaleza que nace de la permanencia. Mientras otros luchan desesperadamente por conquistar el mundo exterior, Tauro construye un reino interior sólido. Y quien posee un centro emocional firme irradia un tipo de poder difícil de destruir. Su energía recuerda a las antiguas fortalezas de piedra que resistían invasiones durante siglos. No porque fueran rápidas o agresivas, sino porque estaban construidas sobre fundamentos imposibles de mover fácilmente. La energía taurina además posee un enorme poder de atracción porque transmite continuidad emocional. Cerca de Tauro, muchas personas dejan de sentir que todo puede desaparecer de un momento a otro. Esa estabilidad produce un efecto casi hipnótico en una época donde predominan relaciones frágiles, ambiguas y efímeras. Tauro representa la posibilidad de construir algo que sobreviva al tiempo, al desgaste y a las dificultades. Y pocas promesas emocionales resultan tan irresistibles como esa. También existe un aspecto profundamente sensual en su relación con la calma. Tauro entiende intuitivamente que el placer verdadero necesita presencia total. No vive el contacto humano desde la prisa ni desde la ansiedad de consumir experiencias rápidamente. Su energía transforma el deseo en algo más lento, más intenso y más consciente. Una caricia, una conversación íntima o incluso un silencio compartido pueden adquirir bajo su influencia una profundidad extraordinaria. Tauro seduce haciendo que los demás vuelvan a sentir el cuerpo y las emociones con plenitud. Sin embargo, esa intensidad tranquila también tiene un lado peligroso. Tauro puede desarrollar apegos emocionales inmensos. Cuando ama profundamente, su corazón se vuelve extremadamente resistente, pero también vulnerable a heridas duraderas. Las traiciones no desaparecen fácilmente dentro de él. Su memoria emocional conserva detalles, sensaciones y decepciones durante años. Y precisamente porque suele amar de forma tan estable, el dolor puede transformarse lentamente en una distancia fría y definitiva. La atracción fatal taurina además se alimenta de su capacidad de generar sensación de hogar emocional. Hay personas cuya presencia produce adrenalina momentánea y otras cuya presencia genera descanso profundo. Tauro pertenece a esta segunda categoría. Estar cerca de él puede sentirse como llegar finalmente a un lugar donde no hace falta defenderse constantemente. Esa sensación de refugio emocional despierta un apego muy poderoso porque toca necesidades humanas básicas relacionadas con la seguridad, el afecto y la pertenencia. Existe también un magnetismo enorme en su manera de resistir el desgaste emocional del mundo moderno. Tauro no suele abandonar fácilmente sus valores, sus afectos ni sus compromisos importantes. Mientras muchos vínculos se rompen ante la primera dificultad, él posee una capacidad extraordinaria para permanecer y reconstruir. Esa perseverancia genera admiración porque demuestra una conexión profunda con la lealtad y con la idea de que algunas cosas merecen ser protegidas incluso durante las tormentas.